Gracias, Rina. Bueno, nos habíamos quedado, chicos, si no se olvidan, en el tema de cateterización de vena yugular interna, ¿no es cierto? Y también estábamos entrando a la vena subclavia y más adelante también vamos a hacer en relación a la vena femoral. Ojo, aquí hay que tener en cuenta que estamos hablando de vena, no de arteria. Cuando uno hace una vía central en arteria, entonces es una vía errónea, no se trabaja directamente en arteria, se tiene que trabajar directamente solamente en la vena para no tener ningún problema. Ya van a ver ustedes si en alguna oportunidad tienen para ver una punción o una vía central, donde por error se punciona la arteria y no la vena, automáticamente por la presión que emiten las arterias, todo el equipo de suero se llena de sangre inmediatamente. Entonces, y lastimosamente, al tener mayor presión, puede llegar a producir hematomas y hemorragia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es importante seguir las técnicas y tener, obviamente, la experiencia para hacerlo. No es igual que las funciones periféricas, lo que les estaba comentando, que en general las funciones periféricas, incluso alguien sin experiencia puede llegar a realizarlas, pero en este caso, por ejemplo, las funciones para vía central, de preferencia se tiene que tener la experiencia o mínimamente el conocimiento de las diferentes técnicas para no tener ningún tipo de problema, ¿ya? Ya habíamos visto aquí la cateterización de la vena yugular interna por la vía medial de Daly-Collins, donde habíamos dicho, ¿no es cierto?, que el paciente tiene que estar en decúbito dorsal, en posición de Trendelenburg, es decir, con la cabeza un poquito hacia abajo y hacia el lado izquierdo principalmente, porque generalmente el lado izquierdo es el que al ponerlo hacia el lado izquierdo, el lado derecho va a ser mucho más fácil para realizar la punción. Se evidencian los dos surcos. Aquí tenemos el esternocleidomastoideo, ¿no es cierto? Cuando nosotros volcamos, si ustedes se dan cuenta, forma como un triángulo. Entonces, en medio de esos dos haces del esternocleidomastoideo y escoger un lugar por tres traveses de dedo por encima de la clavícula. La clavícula es muy buena referencia también para poder hacer este tipo de técnica. Importante siempre la asepsia y la antisepsia. No nos olvidemos que este sí es un procedimiento que tiene que ser estéril, ¿ya? De hecho, creo que ya se los comenté, cuando yo ya estoy en predisposición o tengo la indicación para colocar una vía central, tengo que tener incluso hasta una bata estéril para poder evitar cualquier tipo de contaminación. No nos olvidemos que ya estamos entrando en área vascular. Se introduce la aguja a más o menos 30 grados, siempre en dirección del pezón homolateral. Se van a fijar que casi todas las técnicas son dirigidas hacia el pezón del lado contrario y siempre con la jeringa en aspiración. Ya habíamos dicho, miren aquí, por ejemplo, jeringa en aspiración dirigida hacia el catéter. No se olviden que el catéter tiene que ir hacia la aurícula derecha, no puede ir hacia arriba. En caso vaya hacia arriba, obviamente es un catéter mal colocado y automáticamente el paciente refiere dolor detrás de la oreja, ya nos ha pasado en alguna ocasión. Se introduce la aguja que está conectada a la jeringa. Inmediatamente, a medida que se va puncionando, se tiene que ir haciendo la aspiración. Importante la inclinación y la profundidad, pero tiene que ser con dirección hacia el pezón homolateral. Cuando hay reflujo de sangre venosa, se retira la aguja y se empieza a introducir el catéter. No nos olvidemos que aquí se maneja la técnica de Seldinger. En realidad, en todas las técnicas de cateterización central se maneja la técnica de Seldinger, donde evidenciamos, ¿no es cierto?, identificamos en primera instancia por punción, según la técnica del vaso que se quiere puncionar. Una vez identificado, se coloca el alambre guía o la guía de alambre y posteriormente se hace un pequeño corte, se hace una dilatación con los dilatadores y posterior a eso ya colocamos recién el catéter propiamente dicho. Miren, colocar la aguja en su protector. También existen unas agujas que no se salen directamente, pero que sí logran, o sea, sí retroceden, aunque últimamente ya no he visto ese tipo de aguja. Hoy los catéteres son ya un poco más novedosos, más actualizados. Antes teníamos el catéter que tenía su aguja, que directamente cuando yo colocaba no permitía sacar la aguja. La dejaba dentro de todo del recorrido más o menos del catéter, pero te brindaban como un protector de aguja para evitar de que el paciente se pueda puncionar con la aguja que quedaba. Se conecta al equipo de infusión. Es importante, se verifica el reflujo, que creo que ya se los enseñé a algunos, que para verificar el reflujo es la misma técnica que usábamos con una punción venosa periférica, donde abro totalmente todo el suero,
bajo el suero por debajo de la posición del paciente y veo que haya retorno venoso. Importante que se debe fijar el catéter, ya les había mostrado también y creo que más adelante les voy a mostrar en el video, se tiene que fijar el catéter con un puntito de sutura. Generalmente estos catéteres tienen como unas alitas, ¿no es cierto?, que tienen unos huequitos por donde se puede fijar y esa fijación se tiene que hacer con un punto de sutura a la piel. Entonces ahí ya depende de cada persona, hay algunos que directamente hacen la punción nomás y no hacen ningún tipo de, ¿cómo se llama? No hacen ningún tipo de infiltración de lidocaína. Paciente con, se colocan gasas estériles y paciente con cabeza elevada. En algunos casos también, creo que también ya lo habíamos visto, se puede utilizar un angiocat, que es una aguja un poquito más pequeñita, número 16 o 14. También se debe posicionar al paciente en posición adecuada. Vértice superior del triángulo de Sevillot, aquí lo tenemos, el triángulo de Sevillot, que se los muestro en la imagen, un poquito rara mi imagen, pero aquí está. Entonces tenemos el eje external del esternocleidomastoideo y tenemos la clavícula, y fíjense en la intersección, en ese vértice, ahí tenemos el triángulo de Sevillot. Entonces ahí con nuestra aguja, nuestro angiocat, se une a la jeringa de 5 cc y se apunta hacia la mamilla homolateral y siempre en constante aspiración. Este es el angiocat, miren, que no es más que la bránula, pero que ustedes han conocido para hacer punción venosa, pero que es un poquito más grande, más gruesa. Se ubica en la vena yugular interna y se desliza la vaina del teflón hasta el tope con la piel. Se retira la jeringa y el mandril y bueno, aquí directamente se conecta el perfusor y se fija para una correcta colocación. Vamos a verlo más adelante. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta técnica donde se usa el angiocat? Que el angiocat es un catéter más corto, como les digo, que es mucho más rápido. Aquí no se requiere disección, es decir, no necesito yo cortar como hago con la técnica de Seldinger, por ejemplo. Directamente nomás, y ni siquiera necesito hacer una fijación con sutura, solamente lo puedo fijar con una gasa y con cinta. No requiere anestesia local, es solamente la punción, aunque algunas veces se puede hacer, como les digo, anestesia local porque es una aguja relativamente gruesa. Riesgo de neumotórax es nulo porque estamos hablando que es una aguja mucho más corta, entonces la probabilidad que llegue hasta el vértice del pulmón que la pueda lesionar o perforar es menos. Hay escaso riesgo de punción arterial y incluso un operador con poca experiencia lo puede realizar y los costos, bueno, son más o menos similares a un paciente al que se tiene que hacer una cateterización venosa periférica. Lo malo es que como es un catéter corto, no se puede medir PVC porque al ser catéter corto no llega directamente hasta la aurícula derecha, sino que se queda cerca nomás de la primera parte de la vena yugular. En pacientes colapsados no se puede realizar, ya es difícil. Pacientes que tienen, por ejemplo, algún tipo de shock hipovolémico o algún otro tipo de shock, ya sea hemorrágico, por ejemplo, hipovolémico por deshidratación, etcétera. Entonces, no se va a poder realizar porque las venas se colapsan mucho más que las arterias incluso ahí sí podría haber más posibilidad de lesionar la arteria. Pacientes obesos también, principalmente aquellos que tienen gran acúmulo de grasa cervical, es más difícil realizarlo. Y en pacientes irritables, obviamente, tampoco es posible. Ahora, otro tipo de caterización de la vena yugular interna es por vía posterior. En este caso, por ejemplo, se pone también al paciente en posición Trendelenburg con la cabeza hacia abajo. Esto para que distienda la vena. Fíjense que en todas estas posiciones se lo hace de tal forma de que las venas se puedan distender, es decir, se llenen de sangre, se ingurgiten más o menos. Y así disminuir el riesgo de embolia gaseosa. Se puede colocar una almohada bajo los hombros para que descienda todavía un poquito más la parte cervical. 5 centímetros por encima de la clavícula y por encima del punto donde cruza la vena yugular externa y el músculo esternocleidomastoideo. Después se debe introducir la aguja un ángulo de 30 grados. Fíjense que el ángulo no es tan pronunciado, siempre tiene que ser un ángulo relativo entre 30 o máximo 40 grados, no más, porque si lo ponemos mucho más recto, en ángulo recto, un 90 grados, nos podemos ir a otras cavidades y lesionar otras estructuras. Ahí es más probabilidad de neumotórax, más probabilidad de lesionar la arteria. Entonces es importante dirigir la aguja hacia la horquilla external. Aquí, por ejemplo, no dirijo la punta hacia la tetilla, sino más bien hacia la horquilla external y siempre en aspiración. O sea, acuérdense que todo procedimiento para colocación de vía central es en aspiración continua hasta que llego a obtener sangre.
Otra cosa, esto también es importante porque es una forma en la que yo me doy cuenta si estoy en vena o estoy en arteria, porque sí hay diferencia. La sangre arterial es más roja, es más rutilante, ya es como si fuera sangre fresca, tal cual. En cambio, la sangre venosa es más oscura, es como más tirando a guinda. Entonces eso también nos ayuda a verificar si estamos en vena o estamos en arteria. Creo que ya se los había mencionado en algún momento cuando hablamos de hemostasia. Y siempre y aquí continuar los pasos del abordaje medial, ya también donde tengo que colocar, una vez identifico, coloco mi alambre guía, hago un pequeño corte, coloco mi dilatador y posteriormente coloco mi catéter. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la vena subclavia, también aquí identifico a continuación del borde, a continuación, ay, no me deja ver, a continuación de la vena axilar, me perdí. A continuación de la vena axilar, en el borde lateral de la primera costilla, aquí quiere decir que me voy a ir un poquito más abajo. Aquí hay que tener un poquito de cuidado porque ya está, al estar sobre la primera costilla, ya puedo tener más dificultad y más probabilidad de lesionar, por ejemplo, el pulmón y hacer un neumotórax. Importante acá tomar en cuenta que la vena subclavia desciende para unirse con la vena yugular interna y dar lugar al tronco venoso brachiocefálico que desemboca en la vena cava superior, que no nos olvidemos que es hasta ahí donde tenemos que llegar. Aquí las venas subclavias sabemos que son más cortitas, ¿no es cierto? 1 o 2 centímetros, y el tejido conectivo también de la vena subclavia a la clavícula puede ser bastante cortito, entonces hay que evitar justamente de que esto se haga más corto, por eso mejor si extendemos más al paciente y lo ponemos más en posición de Trendelenburg. En el caso de la subclavia izquierda, se une al conducto torácico, por eso la vena subclavia, la vena subclavia es la más indicada. En este caso, por ejemplo, no está indicado este tipo de punciones centrales para niños ni neonatos, de preferencia solamente en adultos. Y ojo, también en adultos obesos hay mucha dificultad, entonces hay que tener mucho cuidado. Y una vez que ya se introduce la aguja y se identifica, como siempre, aspirando en forma continua hasta evidenciar salida de sangre oscura, ya posteriormente se sigue con la misma técnica para vena yugular interna según la técnica de Seldinger. Fíjense aquí, por ejemplo, las ventajas del cateterismo de la vena subclavia es que permite una administración rápida de líquidos en hipovolemia, puede permitir una nutrición parenteral prolongada, pero la vena yugular también, en realidad los accesos centrales en general, pero si tuviéramos que dejar por mucho tiempo, capaz la vena subclavia sea más adecuada. Acceso cuando otras vías están trombosadas, entonces, o sea, no es la primera que yo elijo, ojo, la subclavia, sino que más bien entre la primera sería una vena yugular interna, y cuando la vena yugular interna, porque a veces pasa de que uso la vena yugular interna derecha, luego uso la izquierda y me quedo ya sin vía, porque una vez que yo ya introduzco un catéter central en esa, ya no puedo volverlas a utilizar por un buen tiempo. Entonces, y si necesito una vía central, ya puedo utilizar una subclavia, por ejemplo. En caso de marcapasos temporales, colocación de catéteres Wangens para medir también presión venosa central. En pacientes con hemodiálisis, porque a veces toca pacientes que necesitan con insuficiencia renal crónica o aguda, en realidad que necesitan hemodiálisis de forma inmediata, entonces muchas veces no se pueden hacer su fístula o el hecho de colocarles un catéter peritoneal no es muy factible, entonces en esos casos se puede utilizar por medio de un cateterismo de vena subclavia, colocar un catéter que es especial, que tiene 2 vías para hemodiálisis. Medir PVC también se puede, y administrar vasodilatadores y soluciones hiperosmolares sin ningún problema por ser, como les estaba diciendo, un vaso de grueso calibre. Está contraindicado en terapéutica con anticoagulantes, cirugía previa o quemaduras con deformación de la región clavicular, de preferencia no se utiliza porque es muy baja. No se olviden lo que les estoy diciendo, incluso llega hasta por encimita de la primera costilla. Imposibilidad de neumotórax en pacientes con ventilador mecánico, hay que tener mucho cuidado porque pacientes con ventilación mecánica y que yo quiera hacer una punción subclavia y que perfore el pulmón puede llegar a producir una complicación más grave en estos pacientes. Ahora, hay otro cateterismo infraclavicular también. Ya aquí misma situación, fíjense, el hecho de colocar al paciente en posición de Trendelenburg es para que ayude a distender, a que se regurgiten, a que se dilaten más esas venas, entonces ayuda bastante. Aparte disminuye el riesgo de embolia gaseosa, se coloca la almohada igual por debajo de los brazos, de los hombros en realidad,
y se le dice al paciente que coloque la cabeza al lado contrario de donde se va a hacer la punción. Se infiltra lidocaína, importante, como ya les había dicho, estas son agujas un poco más gruesas, entonces se puede colocar un poquito de lidocaína con una aguja de insulina, por ejemplo. El dedo índice izquierdo en horquilla external y pulgar sobre clavícula. Aquí, por ejemplo, lo que se hace es como agarrar más o menos la clavícula, ¿no es cierto? Agarrarla y para que uno pueda llegar a puncionar con la aguja paralelo a la pared anterior del tórax y próximo en el borde inferior de la clavícula. Aquí como que tenemos que ir raspando la clavícula hasta poder llegar al vaso y justamente también siempre aspirando hasta que haya el reflujo de sangre. Una vez que empieza el reflujo de sangre, avanzamos un poquito más, alrededor de 2 a 3 milímetros, siempre en aspiración constante. Y de ahí pasamos a la misma técnica, se desconecta la jeringa, se adapta el catéter intravascular, se retira la aguja y bueno, se conecta protector de agua así que en el caso fuera necesario, ¿ya? Y bueno, en este caso, por ejemplo, se refiere al suero en realidad y luego ya se puede fijar y cubrir, pero siempre, y bueno, no lo he mencionado en los otros, pero cuando uno coloca una vía central, siempre se debe realizar una radiografía de tórax para verificar si el catéter está dirigido hacia aurícula derecha, por ahí se ha ido hacia arriba y no en forma descendente, o por el contrario, he provocado un neumotórax por una técnica inadecuada. Las complicaciones de hacer un cateterismo por debajo de la clavícula es de que puede haber mayor probabilidad de infecciones, contaminación del catéter. Miren aquí, por ejemplo, les voy a mostrar en esta imagen, esto es un neumotórax. Miren aquí la presencia de aire, hasta acá llega el pulmón, hasta acá está el pulmón y este es un neumotórax, ¿ya? Miren acá, por ejemplo, igual un neumotórax, esto viene a ser un neumotórax, ¿ya? La presencia de aire en cavidad pleural. Puede haber flebitis, tromboflebitis, embolia grasa. Las infusiones, si es que yo no estoy en posición adecuada, puedo llegar toda la infusión puede pasarse a mediastino o hacer un hidrotórax, ¿ya? Puede haber sección del catéter y eso puede dar lugar a embolia también porque el catéter puede viajar, no ha pasado en alguna situación, especialmente cuando lo han retirado. Por eso hay que tener mucho cuidado incluso en el retiro del catéter. Estamos hablando de un catéter que llega a medir 15 o 20 centímetros. Entonces, alguna vez nos ha pasado igual cuando se retira el catéter y no se tiene cuidado en el momento del retiro, una porción del catéter se nos ha quedado y hemos tenido que sacarlo después por angiografía. Neumotórax que se puede presentar, punción de la arteria subclavia, ya les he dicho, no se tiene que puncionar la arteria, se punciona directamente la vena. Hemotórax, que también es la presencia de sangre en cavidad torácica, en cavidad pleural en realidad, que se puede presentar por lesiones de la arteria principalmente. Hematomas en el sitio de punción que se presentan más cuando se punciona la arteria subclavia. La perforación miocárdica es mucho menos frecuente, pero también se puede presentar y otras complicaciones como dolor precordial o escapular y lesión nerviosa también se pueden llegar a presentar. Por el cateterismo supraclavicular, también con el paciente en este caso puncionamos por arriba de la clavícula, siempre pegado a la parte ósea clavicular, siempre con el paciente en tren de Lenbourg un poquito para distender la vena y evitar el riesgo de embolia gaseosa. También podemos colocar la almohada en los hombros para que levante un poco y baje todavía más la región cervical. Girar la cabeza del lado contralateral. Se puede identificar el ángulo externo-clavicular para poder dirigir la aguja hacia el pezón contralateral o superior y posterior a la escotadura externa. Y se debe entrar en la vena, en este caso, principalmente en la vena subclavia. O sea, ya sea que entremos en la vena subclavia o en la vena yugular interna, no se olviden siempre ir aspirando y introducir, aquí por ejemplo está mal, es 2 a 3 milímetros, no es centímetros, porque si ustedes se introducen 2 a 3 centímetros, se van a llegar hasta el vértice del pulmón, así que milímetros lo voy a cambiar antes de pasárselos, no se preocupen. Y de ahí seguimos con la misma técnica de los otros tipos de técnica. Las ventajas del cateterismo supraclavicular, fíjense ustedes, está más cerca, la vena está más cerca de la piel, el camino es mucho más directo, el punto de entrada es más accesible en RCP, por ejemplo, si es que no tenemos, por ejemplo, si fuera un paciente quemado y que no tenemos y que nos llega en paro cardiorrespiratorio, un paciente quemado de más de un 60% de superficie corporal quemada, si son, por ejemplo, los pacientes con quemaduras eléctricas,
y que está quemado de las tetillas para abajo y la única zona para colocar una vía para venosa viene a ser la parte superior. Entonces ahí podemos colocar, por ejemplo, este tipo de cateterismo y bueno, la tasa de complicaciones es mucho mejor. Ahora, en el caso de la técnica de vena femoral, importante colocar al paciente en posición en la que ay, no me deja ver acá, el debajo de la región lumbar, reconocer la espina ilíaca anterosuperior, importante, la sínfisis pubiana, trazar una línea imaginaria entre ellos y reconocer la arcada crural. La arcada crural está por debajo del ligamento inguinal, entonces hay que imaginársela. Aquí, por ejemplo, es un poquito más complicado porque ya de entrada la región inguinal es una zona bastante, anatómicamente es una zona bastante compleja, entonces hay que tener mucho cuidado y reservar esta técnica en situaciones que realmente lo meriten, o sea, no es una técnica que yo utilizaría la primera. Aparte, tomemos en cuenta que es una zona incómoda para el paciente, porque yo necesito que mi paciente una vez se recupere, empiece a caminar, se levante, y estando con el catéter en región femoral, pues es mucho más complicado. Por ejemplo, una vez que yo identifico la zona, la arcada crural, 1 centímetro por encima, puedo llegar a palpar el latido arterial y 1 centímetro por dentro encontramos la vena femoral. Y sí, efectivamente, por ejemplo, cuando nosotros hacemos reparaciones de hernias inguinales, vemos justamente este tipo de situación y tenemos que tener mucho cuidado para no tener que lesionar ni la vena ni la arteria femoral. El abordaje es oblicuo a 60 grados. Por ejemplo, fíjense aquí un poquito la punción tiene que ser más oblicua. Punción 2 traveses de dedo por debajo del ligamento inguinal, medial a la arteria femoral para no lesionar la arteria femoral. Se introduce la aguja, siempre con aspiración hacia abajo, paralelo a la vena femoral, y aquí se coloca el catéter que va a ir directo a la vena cava inferior. En cambio, no nos olvidemos que la subclavia y la vena yugular interna van a la vena cava superior. La colocación de catéter de vena axilar de Martin y Coles es mucho menos infrecuente, o sea, la usamos menos todavía que la femoral, pero en este caso, por ejemplo, lo que se puede hacer es el paciente acostado con el brazo separado del cuerpo y mano debajo de la nuca, más o menos en esta posición, así como lo ven acá en la imagen izquierda. La axila obviamente tiene que estar afeitada, se tiene que infiltrar anestesia local, la punción se tiene que hacer alrededor de 30 grados, paralelo a la arteria axilar, insertar la guía metálica de 40 centímetros, se retira la aguja y se coloca el dilatado. O sea, hacemos exactamente la misma técnica que Seldinger, y luego se insufla hasta obtener presión en el clavamiento y se retira el balón. En este caso, por ejemplo, como digo, esta técnica incluso requiere un material diferente, no es el material que normalmente utilizamos para poder hacer el otro tipo de técnica. De hecho, como les digo, yo en el tiempo que vengo trabajando nunca he visto que la realicen. Las que más se utilizan son la subclavia y la vena yugular interna, aparte son las más factibles y las más útiles para poder hacer el tratamiento que uno requiera. En el caso, por ejemplo, de la punción del plexo brachiocefálico, y se prepara igual que en las anteriores técnicas, aquí la cabeza hacia la izquierda porque la punción del lado derecho es mucho más fiable. Está de 1 a 1,5 centímetros al lado del manubrio del esternón, ahí es donde vamos a tener que puncionar, aquí donde dice sitio de punción. Se canula sobre la jeringa de la misma forma, se introduce aspirando en dirección medio caudal y hasta ahí, hasta que llegue a encontrarse el cabo a 3 a 4 centímetros, donde vamos a encontrar el tronco venoso braquicefálico, siempre aspirando hasta que salga sangre. Miren aquí, por ejemplo, aquí está la aguja hacia abajo siempre, porque lo que queremos ir es hacia la aurícula. Les voy a mostrar este video. Miren, por favor, me dice si lo están viendo para que pueda, y si están escuchándolo, por favor. Belinda, por ahí, ¿lo está escuchando? ¿Lo están escuchando? No, doctora. ¿No se escucha? No, no, doctora.
¿Se escucha, chicos? No, doctora, No, le puse compartir sonido. A ver, ¿cómo hago para compartir? Decía yo, de 3 vías, que sirve para infusión de líquido, para transfusión, para colocación de medicamentos, ¿ya? Y miren ahí, de 2 vías, que es un poquito más corto, pero miren el tamaño de esos catéteres, por eso es que tienen que llegar hasta la vena cava superior o inferior, dependiendo de la técnica que ustedes escojan para realizarlo. No sé si pueden ver también ahí, miren, esta es la zonita, déjenme ver acá. Ese es el alambre guía. Miren, ese es el alambre guía que ingresa para poder hacer la técnica de Seldinger. Y tal cual viene así también en ese envase, como lo ven, circular. Ahí la aguja, miren, es una aguja larga, es una aguja gruesita, por eso les digo, ahí el famoso dilatador que yo les comentaba, el bisturí. Miren, ese es el fijador donde vamos a hacer los puntos de sutura, nuestra gasita y todo el material que tiene que ser material estéril. Ahí tenemos al paciente. Ay, me voy a adelantar un poquito. Ahí miren, se está haciendo ya la punción. Siempre aspirando, dependiendo de la técnica, ya sea que la punción va a ser hacia el pezón homolateral, contralateral, o si, por ejemplo, puede hacer una punción dirigida hacia la horquilla external. Miren cómo se va metiendo la guía. Esa es la forma de meter la guía. Uno introduce la guía, de preferencia si se puede ir haciendo un monitoreo y, por ejemplo, cuando colocan en UCI o en terapia intensiva lo hacen bajo monitorización, que sería lo ideal, porque en caso se pueda llegar a producir alguna lesión a nivel de la pared cardíaca, pueden producirse arritmias cardíacas. Entonces, miren ahí, por ejemplo, después que se colocó la guía, se retira la aguja agarrando la guía para que la guía no se salga. No se olviden que ya les había comentado también que de preferencia me tengo que asegurar que el bisel esté dirigido hacia abajo para que la guía se dirija hacia abajo también. Ahí voy colocando, se coloca el dilatador. Ese es el famoso dilatador del que les hablaba. Miren, ahí se va a tener que hacer el dilatador. Ese es un muñeco, pero miren, ahí ahorita igual se tiene que hacer una pequeña incisión con el bisturí para que ingrese el dilatador, porque ese ya es mucho más grueso. Se hace un cortecito en la piel y se dirige el dilatador siguiendo el camino de la guía. Con mucho cuidado, ahí fíjense, así tiene que ser tal cual. Una vez que ya está dirigido, se vuelve a mover un poco la guía, se retira el dilatador porque ya en teoría ya se hizo el túnel para que ingrese el catéter y van a ver ahorita cómo ingresa el catéter. Todo este procedimiento se tiene que hacer de forma aséptica. Ahí miren, ese es el catéter que ya se va a quedar directamente en vena. Ahí se va colocando, lo van a ver ahorita cómo se introduce. Y a medida que el catéter va ingresando, la guía tiene que ir saliendo para que después se pueda retirar. Van a ver ahorita cómo va a ir saliendo la guía. Miren, ahí va saliendo la guía. O sea, a medida que entra el catéter, va saliendo la guía. Y tengo que empujar el catéter porque en teoría, como ya hice la tunelización con el dilatador, ya no voy a tener ningún problema en empujar mi catéter hasta la región del vaso. Miren, ahí se va retirando el catéter en la guía. Siempre con mucho cuidado porque puede chicotear la guía también o puede latiguear. Reviso, verifico que esté en vena. Tendría que meterla un poquito más para ver que esté en vena. Miren, ahí ya va saliendo en vena. Lo puedo colocar unos centímetros más porque como eso ya no tengo probabilidad, no tengo nada de temer de que se perfore. Ese es como un pequeño fijador, fíjense que se coloca ahí en la punta para que se pueda colocar ahí los puntos de sutura. Lo que les comentaba es como unas aletitas.
Sigo probando de que siga en vena, de que no se haya salido el catéter. Siempre monitorizando para ver que mi paciente esté yendo en buenas condiciones. Ahí miren un poquito taquicárdico. Y luego tengo que proceder a fijar, ¿ya? Ahí se tiene que fijar también con puntos de sutura y en los huequitos que les estaba comentando. Vamos al siguiente. Bueno, eso sería, chicos, en relación a vía venosa central. No sé si tienen alguna pregunta antes que pasemos a venodisección. Cuando uno entra en un vaso arterial, por la presión, por la fuerza que tienen los vasos arteriales, porque no se olviden que son los vasos arteriales los que tienen mayor fuerza a nivel de, incluso las paredes son más gruesas, empuja el émbolo y empieza a llenar la aguja sin que ustedes aspiren, la empieza a llenar la aguja y cuando acuerdan, empieza a llenar incluso el equipo de suero de forma rápida. Entonces, y el color de sangre es más rojo rutilante. Entonces, uno se da cuenta rápidamente cuando está. Si en caso pasara eso, inmediatamente se tiene que retirar el catéter y hacer una presión de por lo menos unos 10 minutos, presionar para evitar de que se formen hematomas hasta que obviamente todo el proceso de coagulación del paciente haga su trabajo, porque al fin y al cabo es una punción, pero esta punción puede llegar a producir hematoma o, como les dije, incluso hasta hemotórax. Y automáticamente ese lado, si fue el lado derecho, ya no está habilitado y voy a tener que intentar ahora en el lado izquierdo. Doctorita, y la medida, la medida perfecta que no puedo, o sea, que solo entremos hasta ahí, o sea, es 20 centímetros, 30 centímetros, ¿cómo se Es hace que la medida? todo depende del paciente. Pacientes más altos, pacientes más obesos, a veces uno tiene que meter un poquito más el catéter. Ahora, por eso también después de cada procedimiento de punción venosa central, se tiene que hacer una radiografía de tórax. Entonces, ustedes en la radiografía de tórax van a poder valorar porque ese catéter es radiopaco. Todos los catéteres de vías centrales son radiopacos. Entonces, se ven perfectamente en una radiografía de tórax. Entonces, si ustedes meten el catéter, por ejemplo, porque ya más o menos uno le calcula, tomando en cuenta la horquilla external, ya calcula, para poder no pasarse mucho hasta la aurícula derecha. Pero si en caso uno se pasa hasta la aurícula derecha, uno ya lo ve en la radiografía y tiene que fijar el catéter, retirarlo un poquito y volverle a realizar una nueva radiografía de tórax. O por el contrario, si está muy alejado, porque en realidad tiene que estar justo en el intermedio, ¿no es cierto?, de la vena cava superior y la aurícula. Tiene que estar ahí, en el límite. Eso sería lo ideal. Y una vez que está, si está muy arriba, por ejemplo, lo que hay que hacer nuevamente, desfijar el catéter y meterlo unos cuantos centímetros y realizar nuevamente una radiografía de tórax. Chicos, se me va a acabar esta sesión. Enseguida les paso a la siguiente sesión para que sigamos con venodisección. Recording stopped. Ahora vamos a pasar con otro procedimiento que compromete a los vasos venosos, como es la venodisección. Hemos visto la venopunción periférica, hemos visto la venopunción central, y como dice su nombre, estas han sido punciones, ¿no es cierto?, donde la intromisión de corte o diéresis como tal es muy leve, así como vimos, ¿no es cierto?, un pequeño corte sobre la guía para que introduzca el catéter, el dilatador, y ahí ya posteriormente pasar el catéter ya propiamente dicho. Pero ahora este procedimiento llamado venodisección o también llamado venotomía, ya se realiza mediante la realización o la identificación como tal del acceso venoso, o sea, de la vena como tal. Aquí tenemos que verla la vena. Ya, fíjense, aquí generalmente se utiliza en pacientes críticos, se puede utilizar ya sean en terapia intensiva o pacientes de trauma que lo requieran, o también en un paciente, por ejemplo, que tenga una alteración de la coagulación, que también lo hemos hecho, para poder colocar un catéter para que el paciente pueda recibir, obviamente, su hidratación y cualquier tipo de medicación que necesite. En este caso, por ejemplo, cuando las otras técnicas por punción no son exitosas, también esta venodisección o también llamada venotomía, que ojo, tomía significa cortar, entonces estamos hablando de cortar la vena, es decir, vamos a ver la vena como tal, es bastante útil para poder llegar al acceso venoso.
indicados en pacientes con shock donde hay colapso vascular, obesidad o cicatrices. Fíjense que a veces toca pacientes que justamente por ejemplo, los pacientes quemados, pacientes que tienen pérdidas grandes de sangre, ya la vena como tal llega a colapsarse, es decir, a cerrarse. Entonces, una punción como tal puede llevar, de hecho, a que en vez de puncionar la vena, yo puncione la arteria, porque si mi vena está colapsada, entonces no va a haber por dónde entre mi aguja. Y justamente para eso, este tipo de venas, para cuando la punción no es exitosa, yo pueda llegar a hacer una venodisección. Aquí hago una visualización directa, rápida y exitosa. O sea, aquí sí o sí identifico la vena y entonces no voy a tener ningún tipo de problema. Se puede utilizar catéteres de Wann-Ganz, que son catéteres mucho más complejos, que fíjense ustedes, tienen incluso en la punta un balón, ¿ya? Y que puede tener para medicación, vía distal, vía medicación, para otro tipo, para medir como PVC, por ejemplo, u otro tipo de vía. O sea, es un catéter mucho más completo. Y en sí, la venotomía o cualquier otro tipo de catéter, ojo, se puede utilizar. O sea, este es un tipo de catéter que podríamos utilizar en este procedimiento, pero también podemos utilizar los otros catéteres que hemos visto para punción de vía central. La función principal es la infusión de soluciones hipertónicas, ya que eso sí es bien importante porque, por ejemplo, las soluciones hipertónicas administradas por vía periférica pueden llegar a producir flebitis o dolor en el paciente. Entonces, en general, las soluciones hipertónicas tienen que ser en vías de grueso calibre. Se puede medir PVC, medir la presión capilar pulmonar o incluso a través de una venotomía también pasar catéteres de electrodo. Entonces, miren aquí ustedes las indicaciones y las contraindicaciones de un paciente de una venotomía o para la realización de una venotomía o una venodisección, pacientes que necesitan una cirugía mayor, nutrición parenteral prolongada, pacientes en shock, lo que les comentaba, ya sea shock hemorrágico o shock hipovolémico de cualquier tipo, pacientes grandes quemados donde yo no puedo llegar a hacer una punción propiamente dicha y necesito hacer un corte como tal para poder llegar a identificar directamente la vena, una reposición hidroelectrolítica prolongada para medir PVC o presión central pulmonar, imposibilidad de punción percutánea, hemodiálisis, que también, como les decía, para poder hacer hemodiálisis en caso de pacientes con insuficiencia renal aguda que requieren inmediatamente de una hemodiálisis para poder mejorar su estado general o cualquier otro tipo de cateterismo. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Flebitis en la zona donde voy a hacer la incisión, porque aquí sí tengo que hacer una incisión como tal, que ya lo vamos a ver, trombosis previa que haya presentado el paciente, lesiones venosas o insuficiencia arterial. Los materiales que vamos a necesitar, obviamente, miren acá ya necesitamos material quirúrgico porque ya es un procedimiento ya invasivo, acá ya no es una punción como tal, acá ya tengo que hacer un corte más grande, tengo que divulsionar los tejidos, tengo que llegar a directamente yo ver la vena como tal. Entonces voy a necesitar las soluciones preparadas, un bisturí que dependiendo, la mayoría de las veces utilizamos bisturí 11 que es el más pequeñito, una pinza anatómica, pinza mosquito, ya 2 pinzas mosquito porque necesito hacer una divulsión de la zona con ambas pinzas, una tijera iris que es una tijera bien fina para cortar ese tipo de tejido, una tijera mayo si fuera necesario y obviamente lidocaína también voy a necesitar. Otro tipo de pinzas que también voy a necesitar para poder maniobrar o movilizar la vena u otros tejidos, la pinza Action que es más pequeñita y sus dientecitos obviamente son más pequeños. Farabé, pero farabés pequeños, estos farabés por ejemplo la imagen son un poquito grandes porque la incisión tampoco es que sea grande, estamos hablando de una incisión que no va a ser más de 2 centímetros. El catéter que vayamos a utilizar, ya sea un catéter de una vía, 2 vías, 3 vías o un catéter Wann-Ganz. Hilo mononylon sí vamos a necesitar, ya jeringa para la lidocaína principalmente, gasas estériles y aquí yo lo hubiera aumentado, que se me olvidó aumentarle en realidad, hilo seda porque necesitamos también ligar hilo no absorbible para poder ligar distalmente el vaso venoso. Y bueno, los antisépticos porque, ojo, este es un procedimiento que también se tiene que hacer de manera estéril. ¿Ya? O sea, sí voy a necesitar guantes estériles, etc. ¿Cuáles son los catéteres? Bueno, similar a lo que hemos estado viendo, los catéteres de polipropileno
los de polivinil y los de Silastic, los de polipropileno, que son en general algunos de los que se utilizan bastante frecuente, pero pueden llegar a producir en 24 horas lesión endotelial, entonces hay que tener mucho cuidado con ellos porque son más rígidos. Los de polivinil son bastante bien utilizados, pero económicamente pueden ser un poquito más caros, pero vale la pena porque son más flexibles y su duración puede ser hasta más de 3 días. Y el catéter Silastic, que obviamente es mucho más caro en relación a costo, pero es flexible y de alta tolerancia. Entonces, ¿cuáles son los lugares que en general se utilizan para la venodisección? Una de ellas es el cuello, donde ubicamos la vena facial, por ejemplo, la vena yugular externa y la vena yugular interna. Otro es los miembros superiores, que en realidad los miembros superiores es uno de los lugares que más utilizamos para hacer venodisección, donde evidenciamos la vena basílica y la vena cefálica, que también no son tan profundas, entonces es mucho más fácil poder hacer el procedimiento. Y en el caso de los miembros inferiores, la vena safena interna, que está en el maleolo interno. Entonces esa es la que se utiliza principalmente en casos de emergencia donde hay riesgo de vida del paciente. ¿Cómo se hace entonces el procedimiento? Miren ustedes, en primera instancia se debe identificar la vena. Como les digo, la que más se utiliza es el miembro superior, donde identificamos vena basílica o la vena cefálica. También, dependiendo, podemos hacerlo en región cervical o en región femoral, pero por comodidad y para mayor rapidez, el miembro superior. Se tiene que hacer asepsia y antisepsia de la zona, colocar campos estériles, así como lo ven ustedes acá en la imagen. Déjenme poner mi punterito, ya colocar los campos estériles porque es un procedimiento estéril. Una vez que ya he hecho eso, lo que tengo que hacer es infiltrar la anestesia en el lugar donde voy a hacer el corte. Tengo que tener mucho cuidado con no profundizarme ya respecto a la anestesia. Lo que tengo que formar son los aboncitos. Acuérdense como cuando hicimos la práctica de anestesia local. Entonces, más o menos de esa forma. Entonces, no tengo que colocar la jeringa tan paralela o tan en un ángulo de 90 grados, sino un poquito más oblicua para que solamente anestesie las zonas superficiales, porque tampoco mi intención es llegar a lesionar la arteria, el vaso que voy a diseccionar. De preferencia, cuando voy a infiltrar anestesia, que solamente sea lidocaína al 2%, sin vasoconstrictores, es decir, sin noradrenalina, para poder evitar cualquier tipo de lesión o necrosis más adelante. Y la incisión, como les decía, se tiene que hacer 2 a 3 centímetros paralelo a la vena, ¿no es cierto? Dependiendo de dónde se encuentre la vena que voy a realizar, la hago paralela para que la identificación sea mucho más efectiva. Entonces, miren acá, justamente hago la incisión posterior al lugar donde he hecho la anestesia, hago la disección de los planos, porque ojo, no es como se ve aquí en la imagen, ¿no es cierto? Fíjense acá, yo tengo piel, tengo tejido celular subcutáneo, tengo músculo, entonces tengo que ir divulsionando y justamente para eso utilizo las pinzas mosquito, las pinzas Halsted para ir divulsionando hasta que llego a identificar la vena, así como se ve en la imagen. La individualizo con la pinza mosquito, la tengo que introducir por debajo la pinza mosquito para poder individualizarla. Una vez que está individualizada la vena, fíjense, por eso este es un procedimiento ya invasivo, o sea, este es un procedimiento quirúrgico propiamente dicho, los otros son procedimientos de punción, ¿ya? Nosotros en general como cirujanos lo que más hacemos es este tipo de procedimientos cuando queremos un acceso venoso. Pero esto, como les digo, ya queda como en caso necesario porque con las punciones ya se ha visto que hay bastante buen resultado. Posterior a eso se tiene que pasar los hilos de reparo, se llama ya un hilo por arriba y un hilo por abajo de donde está la pinza Halsted o la pinza mosquito. Y lo que se tiene que hacer es anudar el extremo distal, porque no nos olvidemos que hacer vasos venosos, la sangre refluye distalmente. Entonces lo que yo tengo que hacer es cerrar esa vena, por eso es que esta vena una vez que ya se utiliza para venodisección, ya no puede ser utilizada para otra cosa, ya porque fíjense que lo que se utiliza es hilo no absorbible. Posterior a eso, una vez que yo he hecho, la parte de abajo se anuda sí o sí y la parte de arriba solamente como reparo. ¿Ya? Es decir, no lo anudo, simplemente lo reparo con otra pinza para que quede ajustado y lo que trato de hacer más bien es como de ordeñar para que ese sector donde voy a hacer la tomía, es decir, donde voy a hacer el corte o la incisión de la vena, que más o menos es así como lo ven aquí abajo, ¿ya? No pierda mucha sangre o no me ensucie mucho el campo donde voy a trabajar.
Entonces, miren, así es lo que funciona. Una vez que yo hago el corte, aquí, distalmente se anuda para que no haya reflujo de sangre venosa. Y proximalmente solamente se repara, es decir, solamente sostengo para que no haya mucho reflujo o no haya presencia de mucha sangre en la zona donde voy a hacer el corte. El corte se tiene que hacer así, tal cual, solamente hasta la mitad de la vena y en forma diagonal. Y con una pinza más pequeña que puedo aquí usar, por ejemplo, una pinza Adson, ya levanto ese sector, ya esa latita, pedacito que he abierto, ya o ese corte o aletita en realidad que he abierto, y a través de ahí empiezo a colocar el catéter. Fíjense, aquí una vez que coloco el catéter, por eso tiene que ser lo más pequeño posible, tampoco es que sea un corte grande, es un corte pequeño, son máximo 2 milímetros lo que se hace de corte, pero sobre la vena propiamente dicha. Una vez que yo he colocado el catéter, lo empujo el catéter hasta más o menos la zona donde se une la vena cava superior con la vena cava, con la aurícula derecha, si tengo un catéter largo. Antes vendían catéteres mucho más largos, ahora ya no vienen así tan largos. Miren aquí en la imagen, por ejemplo, se repara proximalmente y aquí abajo se liga. Una vez que ya he hecho el corte y he introducido el catéter, lo que tengo que hacer es pasar mi catéter por contrabertura. Fíjense aquí, el catéter no sale por la misma herida, el catéter sale por una herida, por otro lugar, por punción. Aquí, por ejemplo, miren, se puede puncionar con una aguja gruesa y el catéter pasa a través de la aguja para que le dé paso hasta que salga. Este es por contrabertura. Miren, esta es la incisión que hemos hecho, pero esta incisión no es necesaria, o sea, no saco el catéter por ahí, sino más bien lo saco por contrabertura y que generalmente esa contrabertura se hace por fijación, o sea, a través de la pared venosa. Ahora, esta es otra técnica de Seldinger modificada. Fíjense ustedes, aquí por ejemplo, en vez de hacer el corte como tal, lo que hago es puncionar directamente la vena. Como la ven, punciona la vena, coloco mi guía, ya, que es exactamente lo mismo. Aquí incluso puedo colocar, miren, una pinza hemostática abierta para que se mantenga distendida. Y en vez de hacer el corte como tal, lo único que hago es una punción con la aguja, ¿ya? Eso sería como Seldinger modificado, es como un tipo Seldinger. Se inserta la porción distal de la vena, una guía introducida con el movimiento en movimiento rotatorio, lo coloco, así como se ve aquí en la imagen D, y a través de la aguja coloco la guía y a través de la guía voy a colocar también el dilatador similar a las otras técnicas para poder dilatar un poquito la vena o el lugar de punción de la vena, pero aquí estoy viendo la vena yo directamente, no es que lo estoy haciendo a través de la piel, por eso es que no forma parte de la punción, o sea, esto también viene a ser parte de la venodisección. Y de ahí lo hago, la técnica de Seldinger se mantiene, coloco la guía, después coloco el dilatador, dilato la vena y posteriormente coloco el catéter como tal y lo acoplo a un sistema de suero. Ahora, en este caso, por ejemplo, cuando disecciono la vena facial, también similar, aquí es importante, por ejemplo, colocar al paciente también en decúbito dorsal, un poquito entre en Delembur, con la cabeza hacia el lado contralateral, ya sea si voy a trabajar el lado derecho, la cabeza va a estar hacia el lado izquierdo. Debo colocar anestesia local, como siempre, igual que en la disección de la vena basílica o cefálica. Localizar la vena facial por disección Roma, si la tengo que ir localizando. Obviamente identifico primero la vena yugular interna y ahí la ramita de la vena facial. Importante hacer la ligadura del extremo proximal. Fíjense aquí, por ejemplo, tiene que ser un corte transversal sobre la vena, más o menos. Aparte de eso, introducir el catéter, bueno, dependiendo qué tipo de catéter se tenga, pero en este caso, por ejemplo, al ser una zona de movilización cervical, lo ideal es que sea un catéter mucho más flexible y en este caso el más flexible es el catéter silástico. Se avanza hasta el tórax de la misma forma y bueno, hasta que llegue hasta la vena yugular, a la vena cava superior, cerca de la aurícula derecha y bueno, posteriormente se prosigue de la misma forma que vimos en la anterior técnica. Vena basílica, fíjense, aquí importante, se coloca el brazo en abducción a 90 grados, ¿ya? Una vez que ya lo tengo en abducción, puedo colocar un torniquete por encima del codo. Personalmente he hecho este procedimiento sin torniquete, ¿ya? Y no he tenido ningún tipo de problema, pero si quieren que se regurgite un poquito más la vena, está bien, se puede realizar.
Identifico, no se olviden que la vena cefálica está más lateral, más externa y la vena basílica está más interna. Aquí tengo que identificar más o menos unos 3 traveses de dedos del codo, por encima del codo, y dependiendo cuál es la que voy a diseccionar. Si la vena cefálica, entonces mi incisión va a ser un poquito más hacia el lado, hacia la parte externa de mi antebrazo, más o menos hasta ahí sería mi corte. Y si es basílica, va a ser un poquito más externa, más interna. En general, es ideal hacerlo mejor en la vena basílica, que es un poquito más fácil de encontrar que la vena cefálica. Yo hago la disección, así como lo ven acá en la imagen, se hace la disección principalmente con las pinzas Halsted. Identifico la vena, así como la ven ustedes acá. Una vez identificada la vena, la voy a aislar para que quede sola. Le pongo un hilo por debajo, como les digo, que se va a anudar para evitar el reflujo de sangre venosa. Y la de arriba, la proximal, lo único que hago es solamente sujetarla, nada más. Posterior a eso, lo que hago es un pequeño corte, ¿no es cierto? Así como se ve acá, un corte puedo agarrar con una pincita para hacer el corte de la vena. Y posteriormente a eso, sujeto la vena o sujeto la alita que queda e introduzco el catéter, así como se ve en esta imagen. Posterior a eso, saco el catéter por contraabertura, ¿ya? O incluso en alguna situación también lo que he hecho es primero pasar el catéter por contraabertura y de ahí recién colocarlo en la vena, pero hay que asegurarse de tener una buena asepsia y antisepsia para poder evitar, aunque la mayoría de las veces se hace a través del paso de una aguja. En el caso, por ejemplo, de la disección de la vena safena en la interna, en la ingle, fíjense ustedes, obviamente misma situación que la anterior. Es superficial en la ingle, es fácil de encontrar en realidad, pero hay que tener en cuenta que está cerca de la vena y la arteria femoral. ¿Cuál es el problema con esta técnica? La posición, que obviamente dificulta para que después el paciente pueda hacer algún tipo de actividad. La vía que se utiliza es anteromedial al muslo y entrar en la fosa oval para unirse a la vena femoral. Entonces aquí hay que tener mucho más cuidado en la disección porque los vasos venosos de grueso calibre como los femorales pueden llegar a lesionarse. Entonces hay que tener cuidado. Su diámetro mayor se alcanza cerca del ligamento inguinal. Hay que tener cuidado también de no lesionar el ligamento inguinal. La unión del escroto o labios mayores en el muslo forma parte de las referencias anatómicas. Si es en el varón, el escroto, en el caso de las mujeres, el labio mayor. Aquí se hace una incisión transversa para poder identificar las estructuras. Misma situación, se tiene que hacer la disección, se tiene que aislar la vena una vez que se haya encontrado. Ojo, es importante también y se puede ver cuando uno hace la verificación. En el caso, por ejemplo, para diferenciar vena de arteria, cuando uno lo ve, la punción, la vena como tal, se ve un poquito más morada que la arteria. La arteria es más blanquecina. En cambio, la vena es más como moradita, en realidad, pero la sangre es de color como guindo. Entonces, es fácil también llegar a identificarlo. Ahora, existen maniobras que también nosotros podemos realizar con los hilos incluso para poder ver si la sangre refluye de arriba o refluye de abajo, porque a veces puede pasar que incluso en la coloración de ambas sea blanquecina, pero el reflujo, ese sí no va a variar. El reflujo de arteria viene de arriba y el reflujo de vena viene de abajo, ¿no es cierto? Por obvia razón. En el caso de la disección, por ejemplo, de vena safena, miren que se hace directamente en el maleolo medial o en el maleolo interno. Se utiliza bastante en casos de emergencia, ¿ya? Aquí es con la extremidad en extensión, se hace un poquito de rotación externa para poder ver el maleolo interno, el maleolo medial. Se identifica por arriba, unos 2 centímetros por arriba del maleolo, y se hace ahí el corte. Ahí se infiltra, obviamente asepsia y antisepsia, colocación de campo, hacemos la infiltración. Y encima de la infiltración se hace el corte, miren, un corte transversal en relación al vaso venoso. Posteriormente se divulsiona. Aquí la divulsión es mucho más superficial. Ojo, por eso es que en casos de emergencia se puede utilizar, especialmente en casos de pacientes choqueados. Se divulsiona, se hace la individualización de la vena safena. Y posteriormente se hace exactamente el mismo procedimiento, donde voy a individualizar una ligadura hacia arriba, una ligadura hacia abajo. La de abajo se tiene que anudar, la de arriba solamente retiene. Identifico para poder hacer un pequeño corte de no más de 2 milímetros sobre la vena propiamente dicha, y posteriormente hago la colocación del catéter y bueno, ya hay el resto del procedimiento. Entonces, miren, les voy a mostrar este videíto para que lo puedan ver.
Aquí la vena, ¿me van a decir si se escucha? ¿Se escucha, chicos? No, doctorita, no se escucha. Uy, qué raro, qué macana. Bueno, voy a adelantarlo un poquito entonces para mostrarle, ¿ya? Siempre asepsia y antisepsia, procedimiento que es estéril. Mucho. Ya, primero ahí se evidencia, se identifica cuál es la vena que vamos a diseccionar. Ya podemos palpar un poquito. Una vez que ya hemos identificado, se tiene que hacer la asepsia y antisepsia. No nos olvidemos de la infiltración de lidocaína que se tiene que hacer. Después de que infiltré la lidocaína, esa es una simulación, pero después de que infiltré la lidocaína, hago el corte en la zona porque es un corte de 2 a 3 centímetros, o sea, es un corte grande. Generalmente el bisturí nos sirve directamente para hacer solamente el corte de piel, ¿ya? Una vez que ya abrí piel, miren ahí la pinza Halsted o incluso una pinza Kelly también se puede utilizar y se hace, eso se llama diseccionar. Ahí estamos diseccionando y también podemos utilizar diseccionar con 2 manos directamente con una pinza Halsted, con 2 pinzas Halsted. Ahí se va diseccionando hasta evidenciar el vaso venoso. Una vez se identifica y miren, se individualiza. Eso es individualizar. Ahí está el vaso venoso. Se abre un poquito, vaso venoso. Vamos a ver ahorita las ligaduras que se colocan porque se tienen que colocar 2 ligaduras. Con la punta, lo ideal es hacerlo siempre con ayuda de alguien, obviamente, con el apoyo de alguien en este procedimiento. Una ligadura hacia arriba y una ligadura hacia abajo. La distal se tiene que anudar, ¿ya? La de arriba no se anuda, solamente sostiene, y la de abajo es la que yo tengo que anudar. Puedo anudar lo más abajo que se pueda. Ahí estoy anudando. Ahí me parece que lo que está haciendo es una técnica de venodisección en región facial, porque ahí sí, en facial tenemos que hacerlo desde arriba, porque obviamente el retorno venoso viene de arriba. Ojo con ese detalle, ¿ya? Así, el corte que se tiene que hacer tiene que ser pequeño. Se puede hacer con bisturí o se puede hacer con una tijera iris, una tijera pequeña. Una vez que ya he hecho el corte, no se olviden que después de anudar hago el corte. Ahí miren, estoy elevando y se hace un pequeño corte de no más de 2 milímetros. Hago el corte justamente para que entre el catéter nomás. Y miren, ahí voy colocando el catéter. Se coloca el catéter directamente. Ahí se coloca el suero y posteriormente se anuda. Esa parte importante, igual me estaba olvidando de comentarles, se tiene que anudar, pero no con mucha fuerza el otro nudo, la otra ligadura. Solo a manera de que fije el catéter como tal, para que este catéter no se salga. Vamos a ver otro videíto. Ahí miren, en región femoral, venodisección en región femoral, cresta ilíaca, ligamento inguinal. En vena safena interna. Las referencias anatómicas. Es ahí donde tenemos que llegar. Miren, ahí tiene que ser la incisión porque eso es lo que queremos que haga el catéter.
Identifico el pulso femoral, siempre identificar los pulsos para no tener ningún tipo de problema. Miren ahí, por ejemplo, ya está la incisión, miren ahí qué interesante. La vena femoral, el ligamento por debajo, más o menos unos 2 centímetros debajo del ligamento inguinal, la incisión transversal, ahí ubicada la vena femoral. Bueno, aquí se está haciendo la colocación de otro tipo de catéter. Este es un tipo de catéter que se utiliza mucho en cirugía oncológica, ¿ya? Es el que creo que ya les había comentado que tiene como un botoncito, ¿ya? Miren ustedes, tiene como un botoncito para que por ahí se le pueda funcionar al paciente de forma constante. Entonces, claro, en este caso es bastante útil la vía venosa femoral, de esa vena interna. Se coloca el catéter, miren, ahí ya se hace la venotomía, o sea, el corte en la vena, y se coloca el catéter como tal. O sea, y el catéter queda prácticamente intradérmico. Fluoroscopía para ver cómo quedó el catéter, luego se tiene que cerrar, ojo, se tiene que cerrar, y miren, directamente a través de la punción de ese botoncito se puede aspirar sangre sin ningún problema. Y se hacen incisiones, piel se cierra con mononylon y no hay ningún tipo de problema con con la venotomía. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro venodisección? ¿Se entiende la diferencia Doctorita, de la venopunción periférica, venopunción central y la venodisección o venotomía? Dígame, Rina. sí, ¿el catéter tiene que llegar hasta la vena o tiene que llegar hasta hasta dónde tiene que llegar hasta la vena? Misma situación que en la venopunción. Tienen que llegar justo en el límite de la aurícula derecha y ya sea vena cava superior o vena cava inferior. Porque también después de hacer una venotomía, también lo ideal es hacer una radiografía de tórax. Aunque la mayoría de las veces estos catéteres no son tan largos, excepto ese último catéter que vieron, pero es un catéter especial, que es para sacar sangre, para colocar medicamentos y generalmente se utiliza en procedimientos oncológicos. Yo lo he visto en un colega incluso, que tenía su catéter y por ahí le colocaban la quimioterapia y todo eso. Pero después, dependiendo, porque por ejemplo, fíjense ustedes, si colocamos un catéter por venotomía en vena basílica o vena cefálica, entonces queda más o menos hasta la mitad de la vena yugular o de la cava superior, no llega tan arriba. Es muy raro que llegue, pero en venopunción sí tiene que llegar porque ahí sí estamos mucho más arriba, entonces estamos más cerca de la vena cava superior, ahí tiene que llegar hasta el límite. ¿Se entendió, Rina? ¿Y en las operaciones, casi en todas las operaciones se hace eso? No, ¿no? de hecho no lo hacemos muy continuo. Generalmente más se utiliza la venopunción periférica. No utilizamos venopunción central también muy rara vez, pero como les digo, o sea, la venodisección y venotomía ahorita solamente se utiliza en caso necesario. Si las dos primeras fallan o si hay algún otro tema, como por ejemplo un colapso vascular por un shock hipovolémico grave, se puede utilizar, por ejemplo, la que es en tobillo, en safena interna, entonces mucho depende de la situación, pero no es algo que yo voy a hacer en primera instancia, o sea, no es una técnica que de primera instancia yo agarro y la hago en el paciente, porque ojo, este es un procedimiento más invasivo, o sea, tengo que hacer un corte más grande en el paciente, voy a inutilizar una vena más adelante, porque ojo, los hilos que utilizo para hacer las ligaduras es hilo no absorbible. Entonces automáticamente ya el mismo cuerpo, ¿no es cierto?, empieza a producir angiogénesis y todo, pero ya no me va a servir para otra venodisección, por ejemplo, esa vena que escogí. Y la técnica Schellinger, esa que no hay ese corte, sino directamente una punción, no es más, no sé,
¿No es más, menos invasiva que esta que hay que... No, porque al fin y al cabo usted igual hace la incisión, igual ingresa e igual busca la vena. La única diferencia es de que el corte en la vena como tal va a ser una punción, nada más. Es la única diferencia. Después el resto del procedimiento es el mismo. En el tema de hacer los puntitos de fijación en la primera, en el anterior tema, sería mejor hacer los puntitos cuando uno ya tiene la radiografía para saber si realmente ha llegado al lugar correcto o no. No, se hace en ese mismo momento. Y si es Claro. necesario movilizar el catéter, se retiran los puntos, se moviliza y se vuelve a fijar. El problema es de que puede haber algún mal movimiento o algo y te vas a arriesgar a que el catéter se salga. Entonces no vale la pena el riesgo. Se fija nomás el catéter. Es preferible colocarle anestesia con con una jeringa de insulina nuevamente al paciente y volverlo a y volverle a hacer la sutura a tener que volver a hacer todo el procedimiento de cero. Ya, sí, porque los manipula cuando hay la radiografía, sí se puede salir. Sí, claro, tienen que levantarlo, ya sea un paciente, por ejemplo, en terapia, igual se tiene que levantar al paciente para poner la placa abajo, o si, por ejemplo, hay que llevar al paciente a rayos X, hay que movilizarlo en su cama. Entonces, es un riesgo que nadie corre. O sea, sí o sí, el catéter sale fijado o se mantiene fijado después de terminar el procedimiento, y si es necesario moverlo para retirarlo o meterlo un poquito más, si ha quedado muy lejos, se deshacen los puntos y se vuelve a suturar. Ya, doctorita, gracias, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Otra pregunta que tengan respecto al tema para que pasemos a manejo de vía aérea? Por ahí, a ver, Rodrigo, Rulian, Ruth, Claudia, Jaime, Joel, ¿quedó claro? Venodisección, ¿tienen alguna pregunta? Todo claro, doctora. Muy bien. Bueno, chicos, voy a salir entonces de esta sesión y entramos a la última para los que pasamos prácticas el día martes. Ya se lo fui mencionando más o menos. Si bien no está en el libro ya como manejo de la vía aérea, yo se lo he puesto como manejo de la vía aérea porque me parece importante que antes de pasar directamente a cricotiroidotomía, que en realidad es la parte, el objetivo del tema, ustedes conozcan un poquito más de cuál es la indicación o por qué es importante que yo vea un manejo o haga un manejo adecuado de la vía aérea, ¿ya? ¿Y cuáles son las indicaciones o por qué la vía aérea es tan importante? Fíjense que si hablamos de generalidades, es importante tomar en cuenta que cuando el suministro inadecuado de sangre oxigenada al cerebro y otras estructuras vitales no es el adecuado, o sea, cuando el suministro de sangre no es el adecuado, rápidamente puede sobrevenir la muerte en los pacientes, sea cual sea la causa, ¿ya? O sea, ya sea una quemadura, un trauma, un paciente que sufre un paro cardiorrespiratorio, etcétera. O sea, yo tengo que pensar de que si ese paciente no tiene una vía aérea permeable, no va a tener sangre oxigenada ni en el cerebro ni en otras estructuras vitales como corazón y riñones, y por tanto rápidamente el paciente puede llegar a fallecer. Entonces es importante tomar en cuenta que parte de hacer un buen manejo significa prevenir la hipoxemia, prevenir de que haya bajo oxígeno, y eso es protegiendo la vía aérea, haciendo que esta vía aérea se mantenga permeable, se mantenga abierta, ya sea por las diferentes formas que ya lo vamos a ver, y que obviamente mediante una vía aérea permeable y bien protegida tenga buena ventilación o se le pueda dar buena ventilación al paciente. Fíjense que es importante tomar en cuenta que yo puedo prevenir esas muertes tempranas por problemas de la vía aérea, porque un paciente que no tiene un buen manejo de la vía aérea, como les digo, muere rápidamente. Entonces es importante valorar la falla en la evaluación de la vía aérea cuando yo no sé hacer una buena evaluación y no sé que es mi vía aérea la que está con problemas y no hago algo inmediatamente, el paciente fallece. Cuando no reconozco cuando no hago una intervención rápida, cuando no tengo la capacidad para establecer la vía aérea, ya sea de forma manual, ¿ya? Y les digo manual porque incluso con hacer una frente-mentón, eso ya es un manejo de la vía aérea manual.
no reconocer que mi vía aérea está errónea, como por ejemplo lo que estábamos practicando en la práctica del día martes, ¿no es cierto?, de hacer intubación. Si yo no me doy cuenta e intubé esófago en vez de intubar la tráquea y no lo reconozco a tiempo, mi paciente puede llegar a fallecer porque no está recibiendo el oxígeno adecuado, o sea, la vía aérea no está permeable. Y no reconocer necesidad de ventilación, de que el paciente requiere la ventilación como tal, pero para una buena ventilación definitivamente necesito un buen manejo de la vía aérea. Importante, este es solamente un recordatorio porque yo tengo que tomar en cuenta que las vías respiratorias tenemos la superior y la inferior, en sí todos los conductos que distribuyen el aire forman parte de las vías respiratorias hacia adentro o fuera del organismo y lo condicionan durante la respiración, ¿no es cierto? El ejercicio de expiración e inspiración. Superior vamos a tener desde las fosas nasales, miren, y la cavidad oral, por ejemplo, que posteriormente sigue con las narinas internas, entrada a la nasofaringe, la orofaringe, la laringofaringe, y ahí tenemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, que va a conectar con la epiglotis, la glotis más abajo, las cuerdas vocales, que es por donde tienen que entrar nuestro tubo orotraqueal, y por debajo la tráquea. Y miren, aquí atrásito, déjenme mostrárselos con el puntero. Aquí trasito tenemos el esófago. Entonces, justamente aquí en la laringofaringe va a ser como que la comunicación, o yo me voy a esófago o me voy por la glotis y las cuerdas vocales hacia vía respiratoria. Y la vía respiratoria inferiores que van a estar dados por la tráquea propiamente dicha, los grandes bronquios y los pulmones como tal, los bronquiolos y los alveolos, que es donde ya se va a producir de forma ya más específica, obviamente, la oxigenación de la sangre. Respecto a la anatomía, bueno, aquí esta parte es bien importante, especialmente cuando estábamos hablando del tema de intubación orotraqueal, la faringe y la laringe, tenemos que saber reconocer. Fíjense, así más o menos es lo que se ve y creo que la vieron algunos en el muñeco. Si tuviéramos un paciente de forma sagital y lo cortáramos así como vemos aquí por la mitad, vamos a ver que ya sea que introduzcamos el tubo por vía oral o por vía nasal, tenemos que entrar y llegar a esta zona, ¿no es cierto?, donde nos vamos a pillar con la unión de la epiglotis, que justamente es esta aletita que yo tengo que elevar para que al elevarla me deje ver la glotis y me deje ver las cuerdas vocales, y de esa forma yo me dé cuenta que a través de las cuerdas vocales es lo que voy a ingresar el tubo orotraqueal, que se ve tal cual de esta forma, así las cuerdas vocales blanquecinas, los músculos alrededor, los pliegues ariteno-epiglóticos, por arriba la epiglotis, ya el tubérculo de la epiglotis, y fíjense por adentro los anillos traqueales. ¿Cómo reconozco yo que mi vía aérea tiene problemas? Es importante reconocerlo. No siempre es tiene diferentes características. Puede ser repentino y completo, o sea, de un rato a otro que el paciente deje de respirar por una obstrucción, por ejemplo, completa de la vía aérea. Puede ser insidioso y parcial, que de a poco se vaya produciendo la obstrucción de la vía aérea, o que solamente sea parcial, lo que pasa, por ejemplo, en algunos tumores, que pueden ser tumores de la laringe o de la faringe, que van comprimiendo la vía aérea y van cerrando la tráquea, y que incluso el paciente tiene como un silbido o como un ronquido que normalmente que pasa debido al traspaso del aire, o en algunos casos, bueno, como ese progresivo y recurrente. Aquí importante lo que hemos estado aprendiendo, siempre preguntar, ¿se encuentra bien al paciente? ¿No es cierto? Cuando encontramos un paciente o tenemos un paciente desvanecido, comprobar siempre la respiración, ver, oír y sentir, ¿no es cierto? Ver que el paciente está respirando, oír si realmente hay entrada o salida de aire y sentir realmente que el paciente está resoplando. Otra forma de reconocer que hay una alteración de la vía aérea es que el paciente entra en taquipnia, empieza a presentar un aumento de la frecuencia cardíaca, hay un estado de conciencia alterado. Tenemos que tomar en cuenta, y es lo que les decía también ese día en la práctica, si el paciente está bajo efectos de alcohol o de droga, puede presentar una aparente, como si estuviera inconsciente, pero no siempre es un paciente que va a necesitar un manejo de vía aérea inmediato, puede ser simplemente que esté disminuido la conciencia por el mismo hecho del consumo de esta sustancia. El hecho de que hay un antecedente de una lesión torácica, así como por ejemplo un trauma, un accidente vehicular, que eso ya lo van a ver cuando estén en quinto. El hecho de que tenga quemaduras, por ejemplo, faciales, que pueden llegar a producir alteración de la vía aérea. Que el paciente presenta vómito en gran cantidad o muy recurrentes, traumas maxilofaciales. Miren aquí esta radiografía, por ejemplo, que les pongo, donde hay un trauma completo facial.
traumas de cuello que también pueden alterar o pueden producir alteraciones en la vía aérea y trauma laringio propiamente dicho que generalmente vienen con traumas de cuello. Ahora, ¿cuáles son esos signos que yo objetivos que voy a valorar cuando hay una obstrucción de la vía aérea o una alteración de la vía aérea? Uno, el paciente está agitado porque está hipóxico, entonces hay necesidad de oxígeno, entonces el paciente se empieza a poner irritable. Cuando ya va avanzando y no tiene oxígeno, empieza a aumentar o acumular el dióxido de carbono, eso se llama hipercapnia, y el paciente se torna estupuroso, ¿no es cierto? Como mareado, como con sueño. La cianosis ya también va a ser sinónimo de hipoxemia, o sea, ya hay una hipoxemia como tal notoria, pero esto generalmente es un síntoma tardío o un signo tardío en realidad. El paciente empieza a presentar uso de los músculos accesorios, incluso hace sonidos inadecuados o sonidos anormales como ronquidos, como silbidos. Y bueno, importante valorar la localización de la tráquea para ver si no hay algún tipo de trauma o algo más que esté produciendo alteraciones a nivel de la tráquea. Los objetivos es asegurar la vía aérea que se mantenga permeable, aperturada y permeable, como lo habíamos dicho al principio. Siempre proporcionar oxígeno suplementario, obviamente siempre que lo tengamos a mano. Una vez que yo establezco la vía aérea, inmediatamente tengo que conectar al oxígeno, instituir ventilación a presión positiva, y esto generalmente lo hacemos con el ambú, que vieron, ¿no es cierto? Es ese baloncito que nosotros apretamos y nos va a ayudar a dar presión positiva en el paciente para que haya una mejor entrada de aire. Miren aquí en esta imagen lo que les comentaba, o sea, un paciente en decúbito dorsal tiene esta posición donde cierra la vía aérea superior. Entonces, miren, simplemente con que yo haga una maniobra de frente-mentón, ya estoy abriendo la vía aérea, ¿ya? Puedo usar aquí, ya vamos a ver instrumentos que me van a ayudar, y aquí esta es la parte que me interesa mucho para que ustedes reconozcan cómo se tiene que hacer el manejo de la vía aérea, porque no podía ir directamente a cricotiroidotomía, o sea, necesitaba que ustedes entiendan por qué es importante hacer una cricotiroidotomía o por qué llego a realizar una cricotiroidotomía. Voy a dividir las técnicas en manuales, instrumentales y quirúrgicas. Las manuales, por ejemplo, frente-mentón, tracción mandibular, que ya habíamos dicho, ¿no es cierto? Frente-mentón, bajo la frente, elevo el mentón, y tracción mandibular, que la hago generalmente en pacientes que no tienen o que tienen alguna posibilidad de lesión de la columna cervical, principalmente en trauma. Las técnicas instrumentales, podemos usar las cánulas faringias, la mascarilla facial, la mascarilla laringia, que ya se las voy a mostrar. Permítame un ratito. Mami, estoy en clase, luego la llamo. Ya, chao, chao. Y la intubación endotraqueal u orotraqueal, que es la que ya hemos visto, ¿no es cierto?, en sus diferentes formas. Hemos visto el videíto, entonces también ya no lo vamos a ver mucho. Aquí solo se las voy a mostrar rápido. Y aquí es donde llegamos a que cuando ninguna de estas dos es suficiente, nos toca hacer una técnica quirúrgica, y es lo que vamos a avanzar: una punción cricotiroidea, la cricotiroidotomía abierta y la traqueotomía. Entonces, miren aquí en las técnicas quirúrgicas como tal, la primera que podemos llegar a realizar y que incluso es una de las más rápidas, pero no es de forma prolongada, solamente se puede realizar de forma temporal, es la punción cricotiroidea, que como dice su nombre, es una punción que se realiza tal cual, así con aguja, atravesando la membrana cricotiroidea. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, se puede utilizar esta técnica cuando hay una obstrucción severa de la vía aérea superior, cuando no puedo atravesar un tubo orotraqueal, o cuando no puedo poner una cánula, o cuando la mascarilla de oxígeno o las bigoteras no son suficientes, e incluso el paciente está inconsciente, entonces ahí puedo realizar este procedimiento. Y bueno, también en niños menores de 8 años es bastante fiable, pero no dura más de 45 minutos. O sea, solamente me da tiempo para que yo durante esos 45 minutos valore qué otro tipo de técnica le puedo ir preparando al paciente: una cricotiroidotomía abierta, una traqueostomía, etc. Entonces, fíjense, se hace de esta forma: mediante una jeringa, identifico cuál es ubico la membrana cricotiroidea que está por debajo del cartílago tiroides. Ubico, como yo tengo que sí o sí flexionar un poquito al paciente, así que hay que tener mucho cuidado si es que voy a hacer esta técnica en un paciente post-trauma, porque puedo lesionar si es que tuviera una lesión cervical.
la aguja generalmente a 45 grados en relación al cuello, introduzco el catéter, ya voy aspirando a medida que voy ingresando para ver si sale aire, porque cuando yo llego a la tráquea, obviamente lo que voy a encontrar es aire, entonces el émbolo lo va a retirar sin ningún problema. Y lo que puedo hacer es dejar directamente una bránula o un catéter, por ejemplo, un catéter de vía central, para que el paciente reciba oxígeno por ahí, pero o un catéter grueso. Por eso es que les digo que esta técnica solamente me da tiempo para ir preparando una técnica que sea mucho más definitiva. Entonces, miren aquí, funciono, voy colocando hasta tráquea, dejo el catéter y conecto a una fuente de oxígeno y obviamente voy preparando una técnica más definitiva. Y es aquí donde entro a la técnica como tal, que es la cricotiroidotomía, que ya es una cricotiroidotomía abierta. En este caso se usa en falla, en situaciones de falla o contraindicación de cualquier método de intubación. ¿Cómo hago la identificación? Miren ustedes, tengo que identificar el cartílago tiroides y después de eso el cartílago cricoides por debajo y en medio de estos dos voy a encontrar la membrana cricotiroidea. Esta técnica es fácil, es rápida, es segura, puede llegar a durar poco tiempo si se tiene la destreza para realizarlo. El punto de referencia anatómico es visible y es palpable. Claro que en pacientes obesos puede ser un poquito más dificultoso. Lo bueno es que las estructuras son superficiales. Tiene menos complicaciones que la traqueostomía, pero la traqueostomía obviamente puede llegar a durar más tiempo que una cricotiroidotomía si así lo requiere el paciente. Anatómicamente, miren así más o menos se ve en el paciente en una anatomía superficial. Voy a tener la prominencia tiroidea en el caso del varón, abajo el cricoide y en medio de eso la membrana cricoidea. Entonces, por eso les digo que es mucho más fácil identificar. Aquí nuevamente tiroide, aquí la membrana cricotiroidea y abajo el cricoide, o sea, entre medio de ambos cartílagos. Mide de 2 a 3 centímetros de ancho y 9 a 10 milímetros de altura. Se localiza 1 centímetro por debajo de las cuerdas vocales, entonces hay muy baja probabilidad de lesión de las cuerdas vocales. El tejido celular subcutáneo encima del ligamento de la membrana cricotiroidea es escaso. Y las arterias cricotiroideas discurren en borde superior, entonces se tiene que hacer el procedimiento un poquito más abajo o más cerca del cricoides que del cartílago tiroides. Las indicaciones para realizar este procedimiento: cuando no puedo intubar por vía orotraqueal, cuando hay una obstrucción proximal a subglotis, cuando hay insuficiencia respiratoria y necesito un procedimiento de emergencia. En algunos pacientes que requieren de cirugía torácica, como un toilet pleural, por ejemplo, también se puede realizar, o en caso de broncoscopía también podría requerir. Posterior al paciente debe ser intubado. Después de que hago la cricotiroidotomía, tengo que valorar, como les digo, puede durar más tiempo que una porpunción, pero tengo que valorar después si puedo intubar al paciente o tengo que hacerle una traqueostomía. Otras indicaciones son heridas penetrantes en la laringe o la tráquea, un paciente con TEC en coma, ¿no es cierto? Un trauma cráneoencefálico que se encuentra en coma, pacientes con obstrucción laringea por cuerpo extraño, que puede pasar a veces también, colapso de la tráquea por hematoma. Eso generalmente sucede por traumas en cuello, donde se forman hematomas grandes y van a apretar la tráquea. Entonces, en ese caso, puedo colocar una cricotiroidotomía para permeabilizar la vía aérea y ya después, posteriormente, valorar para hacer otro tipo de procedimiento, como una tráquea, por ejemplo, o intentar intubar al paciente. En enfisema mediastinal por herida en el árbol traqueobronquial, fracturas de macizo facial, edema de base de lengua, laringe o faringe y intoxicación por gases tóxicos. O sea, miren, la mayoría de las indicaciones vienen a ser indicaciones de un paciente probablemente politraumatizado. ¿Cuál es el material que necesito? Aquí es una cánula de traqueostomía, que más o menos es esta, si fíjense, se las presento, que es como un tubo orotraqueal, pero más pequeñito, ¿ya? Más pequeño. Jeringa, un bisturí, porque es un procedimiento quirúrgico, o sea, es abierto. Voy a necesitar gasas estériles, mononylon y bueno, el instrumental, que normalmente va a ser una pinza Kelly, un separador y bisturí, y bueno, tiene que ser un procedimiento estéril. ¿Cómo hago entonces el procedimiento? Primero el paciente en decúbito dorsal, cuello expuesto y extendido, más o menos de esta forma. Identifico la referencia de donde está el cartílago tiroide, el cartílago cricoide, y en medio voy a hacer mi incisión.
Primera instancia, lo que tengo que hacer es hacer la asepsia y la antisepsia de la zona. Obviamente, para esto yo ya estoy vestido con guantes estériles, ya estoy con mi bata estéril, mi barbijo, mi gorro. Misma situación que un paciente para colocación de vía central y venotomía. Tengo que estar con las medidas de bioseguridad. Hago la infiltración con lidocaína sobre piel donde voy a cortar. Trato de no profundizarme mucho para no lesionar ningún tipo de estructura. Voy a cortar después este tejido celular subcutáneo y bueno, los músculos cricotiroideos, pero muy superficialmente. Identifico con el dedo la prominencia laringea e inferiormente identifico el músculo cricotiroideo de esta forma y luego procedo a la incisión. La incisión puede ser transversa, ya aquí por ejemplo en la imagen la hacen longitudinal, pero puede ser transversa también, más o menos unos 2 a 3 centímetros sobre la zona que he infiltrado. Centrada en la línea media siempre, se diseca la incisión hasta la membrana cricotiroidea. Miren acá, se diseca, es bien superficial, entonces no hay problema con eso. Se realiza una incisión transversa de 1 centímetro sobre la membrana cricotiroidea, o sea, sobre la piel más o menos unos 3 centímetros. Y después ya sobre la membrana cricotiroidea se hace la incisión transversa también, pero más o menos 1 centímetro. Y bueno, importante tomar en cuenta el cuidado de las cuerdas vocales que está por 1 centímetro por debajo del cartílago tiroideo. Se dilata el agujero con una pinza. Miren acá, por ejemplo, ya hemos abierto. Acá se ingresa, se dilata, así con la pinza anatómica, sí o sí, para aumentar el agujero con una pinza hemostática con inclinación caudal, es decir, hacia abajo. Se tiene que ir con cuidado para prevenir la perforación de la tráquea, porque fíjense, aquí está por arriba de la tráquea, por arriba del cricoide, entonces no he llegado a tráquea, pero tengo que tener mucho cuidado de no perforarla. Se introduce el tubo de traqueostomía o un tubo orotraqueal, dependiendo qué es lo que se tiene a mano en ese momento, adecuado para el paciente. Ya les dije que también el tubo orotraqueal viene por medidas, también el tubo de traqueostomía viene por medidas. Entonces, entre un estándar, el que se usa más es el 7 o el 7.5, y ahí ya dependiendo de cada tipo de paciente. Posteriormente, miren acá cómo se ve la imagen, ya he aumentado el agujero, introduzco la cánula de traqueostomía, en este caso con movimiento semicircular y siempre hacia inferior, hacia distal. Posteriormente insuflo el balón porque tienen un pequeño baloncito que ya se los mostré también, donde el CAF tiene que tener la misma contextura más o menos del lóbulo de la oreja para no insuflarlo demasiado, que esté tan rígido. Compruebo la ocultación en ambos campos pulmonares, similar a como hacía, por ejemplo, en la intubación orotraqueal. Veo que esté ventilando bien, que tenga movimientos torácicos. Mido el CO2 para ver si hay capnografía y posteriormente aseguro, así como lo ven aquí, el tubito de traqueostomía. Las ventajas es la facilidad, la rapidez, que tiene poco sangrado, que evita hiperextensión del cuello. Las complicaciones es que el paciente puede presentar una asfixia, ya si es que no hacemos el procedimiento de forma adecuada, la perforación traqueal o esofágica, puede haber estenosis o edema subglótico, por eso es que no hay que dejarlo por mucho tiempo, como les comenté, máximo 24 horas, o sea, me da tiempo para que yo vaya preparando al paciente para intentar colocar el tubo orotraqueal o colocar la traqueostomía. Una estenosis laringea, lesión de vasos tiroideos, parálisis de cuerdas vocales. No olvidemos que están 1 centímetro de la tiroides o del cartílago tiroides las cuerdas vocales. Las contraindicaciones absolutas es que haya seguridad de intubar. O sea, si yo puedo intubar, no tengo para qué hacerle la cricotiroidotomía. Fractura de laringe, igual, mejor no, mejor directamente hago traqueostomía. Rotura laringiotraqueal, mejor hago traqueostomía. Y la relativa en niños menores de 8 años, en todo caso, mejor si hago una cricotiroidotomía por punción. Y en pacientes con problemas de sanguíneo, hay que tener mucho cuidado con los hematomas o los sangrados que se puedan presentar. Aquí les voy a mostrar un videíto de cómo se realiza la cricotiroidotomía. ¿Ya? Miren, ahí se identifica el lugar. ¿Ya? Una vez identificado el lugar, no nos olvidemos que, ojo, acá hay que hacer asepsia, antisepsia, infiltración. Yo tengo que estar con toda la indumentaria. Es un procedimiento aséptico. Se puede hacer de emergencia igual rápido, pero de la misma forma tengo que hacer todo el procedimiento rápido, menos que el paciente esté inconsciente y obviamente ahí tenga que hacer directamente la identificación, el corte y colocar el tubo. Hago el corte transversal de piel hasta tejido celular subcutáneo.
Con la pinza, miren, voy a romper y voy a dilatar o divulsionar la membrana cricotiroidea. Puedo utilizar el mango del bisturí también para dilatar un poquito. Ahí miren, hago también el corte sobre la membrana cricotiroidea. Nuevamente con mi pinza se dilata. Puedo hacerlo en forma semicircular, así como lo están viendo, tal cual. ¿Ya? Y bueno, una vez que ya he identificado, porque a veces uno puede escuchar cómo va sonando la salida de aire por la incisión, inmediatamente coloco mi tubo de traqueostomía o el tubo orotraqueal, insuflo el balón e inmediatamente conecto a una fuente de oxígeno. Ahí miren el ambú para presión positiva. Y miren cómo insufla el pulmoncito. La traqueostomía, bueno, aquí solamente le he puesto imágenes porque no es parte de nuestro tema, pero miren así más o menos este es el mismo que se utiliza para crico. En este caso lo que se hace es identificar directamente los anillos traqueales, el segundo y el tercer anillo traqueal. Aquí, por ejemplo, la incisión se hace de la carina 2 centímetros por arriba, 2 o 3 centímetros por arriba. Ahí tengo que identificar, la divulsión aquí va a ser un poquito más tediosa porque me voy a topar con la glándula tiroidea, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Esta técnica obviamente es más morosa, voy a necesitar un poquito más de tiempo, no es tan rápida, ¿ya? Especialmente en pacientes que son obesos o que tienen cuello corto, es mucho más dificultoso, pero fíjense, en este caso la cánula puede quedarse por mucho más tiempo que una cricotiroidotomía y obviamente va a ser mucho más factible poder realizarla. Eso sería, chicos, alguna pregunta que tengan respecto a manejo de la vía aérea y cricotiroidotomía. Por ahí Maidar dice que no. Rulian, Mauricio, Jaime, ¿todo claro respecto a este tema de manejo de la vía aérea? Jaime, Naidelín, Ruth. Todo claro, doctora. Clarísimo, doctora. Ya, muy bien, chicos. Bueno, con eso entonces terminamos.